Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Comenzamos las noticias de esta semana con un importante paso en el compromiso internacional con el medio ambiente. Y es que la Agencia Internacional de la Energía ha destacado en su última publicación un avance de las energías renovables más rápido de lo esperado. La institución ha señalado que la actual crisis energética ha intensificado los esfuerzos de los distintos países por desconectarse de los hidrocarburos y ha puesto como ejemplo el diseñado por la Comisión Europea. En los últimos meses, el gasto destinado por los distintos países para avanzar en el despliegue de renovables ha aumentado en 500.000 millones de dólares, lo que ha motivado una revisión al alza de las estimaciones para los próximos años. En concreto, la agencia calcula que entre 2022 y 2027 la capacidad de generación eléctrica mediante energías verdes crecerá en 2.400 gigavatios, un 30% más respecto a las previsiones de hace tan solo un año. Por ponerlo en contexto, esta cifra equivale al tamaño actual del sistema eléctrico de China. En el próximo lustro se espera también un aumento superior al 20% del consumo de biocombustibles, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Indonesia e India. Todo ello abre una ventana de oportunidad para cumplir con el objetivo de evitar que el calentamiento global supere los 1,5 grados. La publicación destaca también la progresiva diversificación de la producción de paneles fotovoltaicos, impulsada por los programas que están diseñando Estados Unidos, la India y la Unión Europea para aumentar su autonomía en sectores considerados estratégicos. Así, la institución estima que en 2027 el protagonismo de China en la industria solar descenderá 15 puntos porcentuales hasta el 75%. Y continuamos con Latinoamérica, donde Perú se encuentra ante un terremoto político que se ha agravado tras el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y su inmediata detención. La vicepresidenta Dina Boluarte tomó posesión como jefa de Estado el pasado 7 de diciembre, pero todo apunta a que su mandato será muy breve, al no contar con apenas apoyos en un Congreso extremadamente fraccionado y de mayoría conservadora. Tampoco cuenta con el respaldo ciudadano, que se ha lanzado a la calle para protestar por la situación. La inestabilidad del último sexenio hace que sea muy difícil prever cómo evolucionará la situación política, pero se barajan varios escenarios. En primer lugar, que Boluarte no consiga restablecer el orden en las calles y se vea forzada a dimitir en cuestión de días. Los manifestantes exigen que la mandataria convoque elecciones anticipadas, pero para ello necesita el apoyo de 87 de los 130 congresistas, algo que no es sencillo. En una primera votación, el pasado 16 de diciembre, la propuesta fue rechazada. El legislativo votará de nuevo este martes 20 de diciembre. En caso de un nuevo rechazo, y si las protestas no remiten, aumentan las posibilidades de la dimisión de la presidenta. Si esto ocurre, el presidente del Congreso, José Williams, tendría que asumir la jefatura del Estado y convocar elecciones de inmediato. Otra opción, si Boluarte no cuenta con el apoyo del Congreso para adelantar las elecciones, es que solicite a la Cámara convocar un referéndum para que sea la población la que tome la decisión. En este caso, los votos necesarios bajan a 66, una cifra más asequible, pero tampoco garantizada. El tercer y último escenario sería la aprobación de elecciones anticipadas, posiblemente para finales del año que viene, con el objetivo de calmar las protestas. Este caso tampoco garantiza la estabilidad, puesto que lo más probable es que Boluarte no logre permanecer en el cargo hasta entonces. No olvidemos que desde 2016, el presidente que más tiempo ha logrado estar en el poder, Martín Vizcarra, apenas llegó a los 2 años y medio. Incluso si logra mantenerse en el cargo, será un gobierno meramente de transición que no aprobará ninguna reforma de calado. Todo apunta, por tanto, a que Perú va a continuar con problemas de gobernabilidad durante bastante tiempo y no parece realista pensar que unas nuevas elecciones puedan solucionar los problemas de un sistema político totalmente desacreditado y quebrantado. Volvemos la mirada hacia Asia, donde una ola de COVID ha paralizado las grandes ciudades de China. El drástico cambio de la política anti-COVID ha supuesto un fuerte incremento de los contagios que dejó las calles desiertas la semana pasada
y amenaza con poner a prueba la capacidad sanitaria del país, que al parecer no estaba preparada para pasar tan rápidamente de la férrea política de contención de los últimos 3 años a la vigente mitigación, aunque los datos oficiales no lo reflejan, ya que apenas apuntan a los 2.000 casos en los últimos días. Las principales ciudades chinas aparecían con las calles desiertas esta semana, lo que contrastaba con las colas en las farmacias y en los centros sanitarios. La falta de datos fiables sobre la evolución de la ola debido a la caída en el número de test realizados, ya que el gobierno dejó de publicar los datos de infectados asintomáticos, será un problema más a la hora de modular una estrategia de mitigación de la epidemia. Las estimaciones no oficiales varían enormemente, pero apuntan a millones de nuevos casos por todo el país. Según algunos analistas privados, la prevalencia del virus ya sería del 40% en Pekín y del 14% en Shanghái, aunque en algunas ciudades el número de contagios ya habría comenzado a descender. La ola de COVID ha provocado trastornos generalizados en las empresas por falta de personal. Muchos oficinistas han empezado a trabajar desde casa, algo que no es posible en muchos sectores. Ante la falta de empleados, las empresas manufactureras se han visto obligadas al cierre de algunas líneas de producción. Además, la falta de conductores de camiones está provocando la disrupción de las cadenas de suministro. Las autoridades esperan que la situación se normalice en pocas semanas y parecen enfocadas a conseguir una mejora de la situación económica en 2023. Nos vamos a Europa del Este y hablamos de Kazajistán porque la invasión de Rusia a Ucrania ha enfriado las relaciones entre Astana y Moscú. Tradicionalmente, las principales economías de la Unión Económica Euroasiática han mantenido unos vínculos culturales, comerciales y políticos muy estrechos de los que ambos se han beneficiado. De forma paralela, Kazajistán también ha intentado diversificar sus socios comerciales como una forma de asegurarse la independencia económica de Rusia. En este sentido, China ha ido cobrando relevancia en las relaciones exteriores de Astana. Pekín se ha convertido en uno de los principales clientes energéticos de la exrepública soviética y también en uno de los mayores inversores desde el lanzamiento de la nueva ruta de la seda en 2014. Sin embargo, la invasión de Ucrania cambió la percepción de Rusia en el espacio postsoviético y despertó enormes dudas en las exrepúblicas soviéticas, que veían peligrar su soberanía e integridad territorial. En concreto, Kazajistán ha mantenido una complicada posición neutral frente al conflicto. Por un lado, ha rechazado reconocer la independencia de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk, pero tampoco ha secundado las sanciones impuestas por Occidente. El pasado mes de noviembre, el país acordó aumentar los envíos de petróleo a través de la ruta del Caspio para moderar el uso de la ruta del Mar Negro en territorio ruso. Una estrategia que busca desvincularse progresivamente de Rusia y previsiblemente ampliar la cooperación con China. Nos vamos hasta Irán, donde se siguen viviendo momentos de gran tensión. En la última semana, las autoridades han ejecutado a 2 detenidos durante las protestas iniciadas el pasado mes de septiembre. Los 2 acusados fueron condenados por el Tribunal Supremo del país a la pena capital por el presunto asesinato de varios miembros de las fuerzas de seguridad. El proceso judicial se ha llevado a cabo en apenas unas semanas, con una agilidad inusual en un país donde las causas suelen demorarse años. El ahorcamiento de los arrestados en plazas públicas ha sido interpretado como una maniobra del régimen para intensificar el clima de terror y desalentar así las protestas. Desde que comenzaron las movilizaciones, las autoridades han respondido al descontento social con medidas represivas, empleando con cierta frecuencia el uso de munición real para desactivar las protestas. Según ha informado Amnistía Internacional, más de 300 manifestantes han fallecido, incluidos 44 niños. Las asociaciones temen que se produzcan nuevas ejecuciones públicas en las próximas semanas, dado que al menos otros 5 detenidos han sido condenados a muerte por el Tribunal Supremo. Entre los miles de arrestados se encuentran importantes personalidades de la cultura iraní. El 17 de diciembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a Taraneh Ali Dosti, una de las actrices y directoras de cine más populares de Irán, acusada de apoyar las protestas en sus redes sociales. El 17 de diciembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a Taraneh Ali Dosti,
una de las actrices y directoras de cine más populares del país, acusada de apoyar las protestas en sus redes sociales. La represión ha sacudido también al mundo del fútbol. La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales ha instado a las autoridades persas la retirada de la pena de muerte al exjugador Amir Nasarzadani. Mientras tanto, las concesiones del régimen a las demandas de los manifestantes han sido inexistentes. Por ahora solo han retirado de las calles a la Policía de la Moralidad, la unidad responsable de la muerte de la joven Mahsa Amini por no cumplir con el código de vestimenta a finales de septiembre. Continuamos analizando la situación en Túnez, donde se han celebrado unas elecciones vacías, con menos del 9% de participación de los votantes, una cifra récord de abstención en el país norteafricano. Estos comicios constituyen el último capítulo de la construcción de un sistema autocrático a medida del presidente Kais Saied, y han sido una nueva evidencia del escaso apoyo de la ciudadanía a la gestión del mandatario. La votación se rigió por la nueva ley electoral que sustituye los partidos por listas uninominales, en su amplia mayoría candidatos alineados con el presidente. Además, la futura Cámara tendrá poderes limitados tras la reforma constitucional aprobada en referéndum el pasado 25 de julio, con una abstención de casi el 70%. Un parlamento vacío de competencias, sin atribuciones para controlar la gestión del gobierno. Los partidos de la oposición boicotearon los comicios al considerar que la votación era una maniobra fraudulenta del presidente Saied para dar una fachada democrática a su gobierno. La Unión General Tunecina del Trabajo, poderoso sindicato al que está adscrito más del 10% de la población, también instó al boicoteo. Y es que 11 años después del inicio de las protestas que desencadenaron la primavera árabe, Túnez vuelve a la casilla de salida. El único país de la región en el que había florecido un sistema democrático regresa al modelo autocrático, donde en apenas año y medio el presidente ha desmantelado todos los contrapesos que podían constituir una amenaza. Se teme que esta involución democrática desemboque en un clima de inestabilidad en los próximos meses, una posibilidad agravada por el creciente descontento de la población por el rápido incremento del coste de la vida. La coalición opositora Frente de Salvación Nacional calificó de fracaso electoral los comicios y demandó la dimisión del presidente. Abir Musi, una de las líderes de la oposición, anunció que su partido se reserva el derecho de escalar las acciones de acuerdo con los medios legalmente disponibles para imponer la aplicación de la voluntad popular. Nos vamos ahora al África subsahariana. Ghana ha alcanzado finalmente un acuerdo preliminar de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un programa de $3.000 millones que se extenderá durante 3 años. Sus objetivos principales son recuperar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda, aunque todavía es necesario obtener el visto bueno de la Junta de Gobierno del FMI, que no se dará hasta enero. La muy esperada noticia supone un enorme alivio para la economía ghanesa, que se ha deteriorado drásticamente en los últimos años. Según el ministro de Finanzas del país, la deuda pública alcanza ya el 100% del PIB, y su servicio ocupa entre el 70% y el 100% de los ingresos fiscales, una situación insostenible. El acuerdo está condicionado a una reestructuración de la deuda que ya ha comenzado a nivel doméstico, mientras espera que a los acreedores externos se les pida que acepten pérdidas de hasta el 30% del principal. En este sentido, el FMI especifica que se necesitarán suficientes garantías y progresos en cuanto a la reestructuración de la deuda antes de que el programa propuesto pueda presentarse al directorio ejecutivo para su aprobación, por lo que podría sufrir algún retraso. En todo caso, el efecto del acuerdo se ha reflejado inmediatamente en la cotización de la moneda del país, el cedi, que ha pasado de ser la divisa con peor comportamiento frente al dólar en 2022 a recuperarse un 23% en el mes de diciembre. No obstante, se teme que el compromiso de consolidación fiscal realizado por el gobierno no sea bien recibido por la población, con la inflación acelerándose en noviembre hasta alcanzar el 50,3% interanual. Las medidas de austeridad empeorarían aún más la precaria situación de los ghaneses, por lo que no se pueden descartar protestas populares en los próximos meses.
Y finalizamos con la Unión Europea, donde se ha llegado a un acuerdo para realizar un mecanismo de ajuste en la frontera. Los 27 han decidido reformar el sistema de comercio de emisiones que desde el año 2005 obliga a las industrias a pagar por las toneladas de CO2 que emiten en su actividad. El objetivo es lograr una reducción del 62% de las emisiones en los sectores regulados por esta comisión para 2030. Además, los derechos de emisión gratuitos que hasta ahora se le asignaban a determinados sectores serán eliminados progresivamente hasta que desaparezcan totalmente en 2034. Será entonces cuando el mecanismo de ajuste de carbono en frontera estará también plenamente implementado. Se trata de un arancel climático que gravará las importaciones de hierro, acero, cemento, aluminio o fertilizantes procedentes de países con una política climática más laxa. De esta forma, la Unión Europea persigue un doble objetivo. Por un lado, evitar la llamada fuga de carbono e impedir que las empresas abandonen el bloque en busca de mercados más competitivos en los que producir. Además, se trata de una forma de incentivar a los principales socios comerciales a que aceleren la descarbonización de su industria. Así terminamos nuestro repaso a la actualidad de la semana. No olvides que puedes consultar estas y muchas otras noticias de relevancia internacional en las claves de la semana, publicadas cada martes en el apartado Comunicación de nuestra web www.ceste.com.